Muy buenas titanes, bienvenidos al canal. Hoy vamos con un vídeo muy rápido en el que ya por fin quiero intentar resolver una pregunta que habitualmente me suele llegar y es acerca de la velocidad 3D y la distancia 3D que observamos que podemos activar o desactivar en los relojes. Pues queda esta duda en la que muchas veces no sabemos si es mejor activarlo o desactivarlo. Bueno, deciros que estos dos parámetros a lo que hacemos habitualmente van a afectar muy poco. Podéis llevarlo activo, podéis llevarlo desactivado, ya que como vais a ver a lo largo de este vídeo, y os voy a intentar explicar el concepto de una manera a lo mejor muy genérica, pero que espero que se entienda, pues tanto el ritmo final como la distancia final que vamos a obtener apenas va a tener consecuencias entre que si lo lleváramos puesto o lo lleváramos desactivados. Deciros que, por ejemplo, relojes como los Garmin nos dejan la opción de activarlo o desactivarlo en función de qué actividades deportivas, y otros relojes como, por ejemplo, Suunto, por defecto y de forma completamente transparente al usuario y tras las pruebas que ellos hacen, han determinado que prefieren que vaya activo. No vamos a poder manipularlo, ni activarlo, ni desactivarlo, porque en función de la actividad deportiva que estemos realizando, pues está por detrás activado o desactivado. Pero bueno, no me enrollo. ¿Qué es esto de la velocidad 3D y la distancia 3D? Bueno, pues no es más que el tema de tener en cuenta la altitud o los cambios de altitud cuando nos estamos desplazando horizontalmente. Es decir, nosotros cuando corremos por asfalto o corremos por montaña, sobre todo, evidentemente, nos vamos a desplazar horizontalmente. Y las distancias que miden los GPS, pues evidentemente las miden en horizontal. Pero ¿qué ocurre cuando estamos corriendo en sitios donde hay cambios de desnivel, subimos y bajamos montaña, sobre todo si estas son muy acusadas? Porque si son poquita cosa, pues no se va a notar tanto, va acumulando algo, pero no tanto. Pero si son muy acusadas, evidentemente hay que tener en cuenta el desplazamiento y la velocidad tanto en horizontal como en vertical. Es decir, estos dos parámetros, en resumen, lo que van a calcularnos es la hipotenusa de un triángulo. Para que nos hagamos una idea, yo he hecho por aquí pues una serie de cálculos y que tengáis en cuenta cómo afecta en metros finales a las distancias que estamos recorriendo. Por ejemplo, imaginar que nosotros recorremos en horizontal una distancia de 2 kilómetros, es decir, 2000 metros. Y a su vez, mientras estamos recorriendo esa distancia, estamos ascendiendo unos 400 metros positivos. Bueno, pues si realizamos los cálculos necesarios para calcular la hipotenusa de ese triángulo, habríamos, la longitud de la hipotenusa serían 2039 metros. Es decir, es como haber corrido 2000, la distancia real que hemos corrido en vez de esos 2000 serían 2039 metros. Es decir, 39 metros más que hemos recorrido cuando hemos subido a su vez esos 400 metros de desnivel positivo. Evidentemente, cuando corramos distancias más cortas, pero estas subidas en altura sean mayores, aquí sí que se va a notar mucho más la acumulación de esos metros. Por ejemplo, si corremos en horizontal, nos desplazamos 1000 metros y a su vez hemos subido 800 metros positivos, el resultado final son 1280. Y ojo, porque aquí ya son 280 metros más por cada kilómetro que nos desplazamos horizontalmente y 800 metros de desnivel positivo que estamos subiendo. Ojo, porque esto es subir mucho. Pero imaginar ahora una carrera o una prueba o unas series que estamos haciendo todo el rato haciendo exactamente lo mismo. Al final, esa distancia y ritmo en 3D evidentemente se ve claramente afectado entre llevar activado este parámetro o no llevarlo. Como conclusión final, pues bueno, en relojes donde tengamos la posibilidad de activarlo o desactivarlo, pues eso, que sepáis que sobre todo si no vamos a subir mucho desnivel, no se va a notar en absoluto y ahí pues vosotros mismos podéis dejarlo activo, que no va a pasar absolutamente nada. Pero ojo, porque esto puede tener una serie de consecuencias en función de luego muchas otras cosas que miremos. Por ejemplo, hay dispositivos externos, como por ejemplo es el Street, en el que ya comenta en su manual de usuario
que este tema de la velocidad 3D y distancia 3D puede afectar a los cálculos de distancia y demás que también te realiza el Street. Y ellos mismos recomiendan que vaya totalmente desactivado. Otro problema, por ejemplo, que podemos tener es si a veces tendemos a comparar cuando hemos terminado una carrera de montaña, si la distancia que hemos recorrido al final es lo más parecida posible a lo que la organización nos ha comunicado. Pensar que una carrera, cuando saca su distancia, normalmente nos lo dan porque lo han trazado sobre plano, es decir, en 2D, no tiene en cuenta las alturas. Si nosotros luego llevamos activo a esa velocidad 3D y distancia 3D, nuestra distancia va a ser más real, más verídica, puesto que estamos subiendo y bajando. Pero bueno, si la prueba es muy larga, a lo largo de esas diferentes distancias puede hacer que el punto donde hemos ubicado un avituallamiento pues nos falten algunos metros o algunos kilómetros en función de lo que hayamos ido subiendo y bajando a lo largo de la prueba. Pensar que no es mucho, a no ser que subamos y bajamos distancias muy acusadas, pero que evidentemente pues algo de precisión, si no lo llevamos activo, vamos a perder. Aquí queda un poquito la explicación de cómo funciona este parámetro, velocidad 3D y distancia 3D, que ya os digo que cada vez empieza a verse menos ya en muchos relojes, porque bien como Sunto la dejan activa o desactivada por detrás sin que el usuario pueda manipularla, o en otros, como en el caso de Garmin, todavía tenemos la opción de poder utilizarla y activarla o desactivarla según también nuestras propias necesidades. Cualquier duda, sugerencia, comentario, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios de este mismo vídeo y espero que con esto os haya quedado resuelta esta duda. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Chao, chao.